Vamos a la última charla ahora, que va a ser del doctor Santiago Linares, de la Facultad de Ciencias Humanas, y tiene que ver con concentraciones de metano en el entorno urbano de la ciudad de Tandil, estudio de las principales fuentes para el modelado de escenarios reales y predictivos, estimación, medición y mapeo. Te escuchamos, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy a poner a compartir pantalla. Bueno, trataré de ser breve. Espero que se esté viendo correctamente. Voy a pasar rápido, en todo caso después en las preguntas podemos ampliar. Les cuento en términos generales, el título ya ha sido presentado. Es un proyecto interdisciplinario, digamos, que vincula dentro de la Facultad de Ciencias Humanas al Centro de Investigaciones Geográficas y a la Unidad Ejecutora de CONICET, el IGES, el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, y en la Facultad de Ciencias Exactas al CIFICEN, sobre todo Grupo de Estudios de Efecto Invernadero. Ahí están los nombres, digamos, acá estamos con la colega Victoria Fusé, que es la codirectora, y luego el resto de los integrantes más colaboradores. Tenemos como contraparte o como institución vinculante a la Dirección de Ambiente, de Medio Ambiente de la Municipalidad de Tandil, quienes, bueno, es la finalidad de nuestro aporte, es generar insumos, digamos, para sus informes y para tomar medidas en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, el objetivo, ahí traté de reducir la presentación mientras iba estirando por ahí el tiempo. El objetivo, traté de poner uno solo y muy general, fue contribuir un poco al conocimiento general de emisiones de metano a partir de fuentes antropogénicas urbanas y evaluar la evolución bajo distintos escenarios de cambio de uso del suelo. Esto de suelo urbano, sobre todo, ¿no? Las emisiones de metano en áreas urbanas no están registradas ni tampoco medidas, o hay bastante poco registro en ciudades argentinas, bueno, y en Tandil también. Por lo tanto, en primera instancia era generar información para luego poder hacer un análisis y posteriormente elaborar propuestas más de mitigación, ¿no? En esa línea hay 4 resultados que nosotros podemos mencionar de esta primera parte, de este primer PIO. Uno es, bueno, la implementación de recolección sistemática de muestra de aire en periodos consecutivos de 15 días durante un año de forma continua, lo cual a nosotros nos permitió a todo el equipo obtener un muestreo representativo de la ciudad, tanto de fuentes fijas como fuentes dispersas. Y cuando decimos fuentes, también estamos hablando de distribuidas en diferentes áreas de la ciudad que representan la heterogeneidad de los diferentes puntos, digamos, donde se pueden ser emitidos estos gases, ¿no? Hay un poco hacia la derecha, nosotros un poco presentamos, no sé si se alcanza a ver, la distribución de los puntos con un mapa de NDVI, digamos, que de alguna manera muestra las diferentes coberturas de la superficie terrestre en torno a, bueno, más o menos vegetación, más o menos edificación. La idea era tener muestras de diferentes contextos, entornos urbanos y cómo eso impactaba sobre las emisiones de metano, ¿sí?, atmosférico. Y también con algunos sitios de control de muy baja influencia, como así también de muy alta influencia, como es la planta de tratamiento. Rápidamente digo que más allá de que partimos de 10 puntos, en un proyecto posterior presentado, vimos la necesidad de implementar, tanto para tener puntos de control como para conocer muchísimo más sobre la variación o variabilidad intraurbana, a 23 puntos, ¿no? Eso es un proyecto que, bueno, lamentablemente el año pasado nos impidió seguir avanzando, pero está en esa línea.
En segunda instancia, lo que se estudiaron fueron las concentraciones o lo que pudimos obtener son concentraciones atmosféricas dentro y alrededor de la planta de tratamiento, puntualmente para conocer muchísimo más sobre cómo es el comportamiento de la pluma, de las emisiones de dióxido de carbono. Y así se estimó, bueno, la tasa anual, en principio, de emisión, como también las características de cuál es el alcance espacial de las emisiones de una planta o una fuente fija como es este caso. Así pudimos detectar, digamos, la incidencia también de otros componentes atmosféricos, como obviamente la dirección y la velocidad del viento, y cómo esto afecta, digamos, que el metano se distribuye o se disperse alrededor de esta fuente. Pudimos obtener varios escenarios de diferentes momentos en los meses, de donde fueron tomadas estas fuentes y así detectar un rango medio aproximado de, en principio máximo de casi 300 metros de expansión, de dispersión máxima, y en un promedio quedaban como en 100 metros, entre 100 y 60 metros, podemos estar hablando un rango de ese estilo. Eso nos sirvió, esa información, sobre todo para el cuarto aporte, ¿no? Que es a la hora de hacer las generalizaciones, cuál es el área circundante que deberíamos tomar como testigo para aplicar modelos que nos permitan inferir y generar valores de metano donde no tenemos donde no hay muestra, ¿no? Donde no se toma muestra. El tercer resultado fue obtener variación temporal y espacial de las concentraciones de metano en cada sitio temporal, dado que el registro digamos, era cada 15 días, nosotros agrupamos en función a estaciones, ahí claramente otoño e invierno termina siendo las estaciones, digamos, de mayor generación, y puntualmente donde estaba la planta se duplica las emisiones de partes por millón ahí en torno en comparación con el resto de los 9 puntos, digamos, que existen en la ciudad, y pudimos hacer solamente tomando, digamos, información de los restantes puntos, algunas superficies, digamos, de interpolación a modo de superficie continua y distribución del metano. No obstante, dado el dato que habíamos obtenido antes de la distribución y el efecto, nos pareció muy importante, sobre todo, llegar a este último punto, que era tratar de generar modelos de regresión espacial que permitan, por un lado, conocer la incidencia de los factores claves. Factores claves, en este caso, nosotros tomamos como las distancias a las GNCs, también el consumo de gas por red en las viviendas particulares en la ciudad, la distancia a la planta de tratamiento, la distancia al lago del Fuerte, y poco a poco ir sumando más fuentes, pero estas como que son fuentes entre pijas, las más reconocidas, evaluarlas, ver cómo se comportan en cada uno de estos puntos con respecto a los valores de estos factores. Pudimos detectar, digamos, cómo también es notoriamente o significativamente mayor las emisiones de metano en áreas comerciales que en áreas residenciales. Y dentro de esas fuentes, digamos, como el gas que se consume, el gas consumido por las viviendas, donde hay alta cantidad de viviendas, digamos, el gas de red, digamos, termina siendo más significativa esa variable para explicar las distribuciones de metano obtenidas, digamos, de las mediciones en los sitios propuestos. En ese orden es el gas en las viviendas con gas de red, después la distancia a las estaciones de GNC, son las dos variables como mayormente determinantes para explicar la variación. Pudimos obtener un modelo de regresión múltiple que incluye estas variables. La distancia al dique no fue una variable significativa, en donde obtuvimos un R cuadrado ahí de 0.70, que un poco explica entonces 70% de la variabilidad de la distribución del metano que nosotros estamos teniendo, este modelo que un poco presentamos hacia el final. En términos generales, creemos que de no tener información de distribución intraurbana,
sobre este gas, que es uno de los más importantes, digamos, sobre todo para el efecto invernadero. Creemos que fueron muchos datos, que falta mucho analizar aún, pero sí que nos encaminamos, digamos, a todo lo que no pudimos completar con esta parte del proyecto, el siguiente, que es un acompañamiento con estaciones meteorológicas, digamos, para conocer muchísimo más la sensibilidad o el comportamiento del gas a las condiciones atmosféricas. Como sí también la incorporación de otros gases y otras fuentes, digamos, no tenidas en cuenta quizás en las discusiones convencionales dentro de lo que es el ámbito académico, ¿no? Así que bueno, muy rápido doy esa presentación, digamos, porque ya estamos como muy en tiempo con las exposiciones, pero quedamos abiertos a dar cualquier respuesta al respecto. Bueno, gracias Santiago.